La sesión pasada entonces terminó con este ejemplo de diagramas de Bode. Particularmente un diagrama de Bode está formado por dos gráficas, una gráfica de magnitud y una gráfica de fase. La gráfica de magnitud representa la magnitud o la ganancia de la función de transferencia que forma parte del modelo del sistema, representando la magnitud en dBs, y la frecuencia, que es la variable independiente en escala logarítmica. Por otro lado, la gráfica de fase representa la fase, el desplazamiento, el retraso, cómo afecta a una señal de entrada la función de transferencia, representando la fase en grados en función de la misma escala logarítmica de la frecuencia angular. Dicho esto, existe toda una metodología de diseño, de construcción de diagramas de Bode. Se recomienda partir una función de transferencia teóricamente compleja en términos o componentes conocidos de gráficas más sencillas de trazar de diagramas de Bode. Por ejemplo, aquí particularmente tenemos una ganancia constante, un término de primer orden en el numerador, un integrador en el denominador, otro término de primer orden en el denominador y una función de segundo orden que podría acoplarse a la función normalizada, ¿no? Luego, lo siguiente relativamente complejo es reescribir esta función de transferencia en un formato que devuelva un estándar, ¿no?, conocido a las funciones de transferencia que se estudiaron en slides pasados. Para ello, por ejemplo, permítame rayar un momentito aquí. Vamos a rayar de color azul. Perfecto. Para ello, por ejemplo, vamos a tomar factor común 3 en el numerador. Eso significaría que sacando factor común 3 nos quedaría 3 multiplicado por 10, ¿verdad? Y como sacamos factor común 3, nos quedaría 1 más S entre 3. Perfecto. Luego, en el denominador, está, terminamos de completar esto, perfecto. Vamos a sacar factor común 2 para esta función de primer orden. Eso nos quedaría 2, aquí multiplicado por S, y nos quedaría 1 más S entre 2. Y vamos a hacer unitario también este factor de aquí, tomando factor común 2 también nuevamente para este componente cuadrático. Nos quedaría 1 más S entre 2 y más S al cuadrado entre 2, ¿verdad? Completamos esto. Ahí está. Fíjense, si de hecho multiplicamos 3 por 10 y dividimos entre 4, que sería 3 por 10, 30, entre 2 por 2, 4, nos devuelve el valor de 7.5 que se muestra aquí. Luego, realizando el reemplazo de S igual a J omega para obtener una función de transferencia senoidal, que es la base del trazado del diagrama de Bode, obtenemos el resto de componentes que se muestran aquí. Ahora bien, aquí hay cuestiones bien interesantes. Primero, el diagrama de Bode de una constante tiene únicamente, tendríamos que pasar 7.5 a dBs. Eso nos devuelve una magnitud de 7.5 y una fase de 0. El coeficiente del numerador, evidentemente, agrega fase justamente en la frecuencia de corte, que sería 1/3. Aquí se representa, perdón, que sería 3. Para valores menores que omega 3, se aproxima esto a 0, y para valores mucho mayores que 3, tiene una pendiente positiva de 20 dBs por cada década. Es decir, si aquí tenemos 3 radianes por segundo, por ejemplo, antes de 3, esta tiene una asíntota de 0. Justamente en 3 empieza el punto de inflexión, y resulta que aquí va a ganar 3 dBs con relación, aquí vamos a tener 3 dBs exactamente, con relación a la banda de paso. Y luego, una década más adelante, ¿qué significa una década más adelante? 10 veces la frecuencia de corte, es decir, en 30 dBs, perdón, en 30 radianes por segundo, luego en 300 radianes por segundo, en 3
o 3000 radianes por segundo, etcétera, vamos a ver que esta curva aumenta a razón de 20 dB por década. 20 dB por cada década, ¿no? Esta sería la pendiente de esta gráfica que correspondería a este primer término que se muestra aquí en el numerador. Muy bien. El integrador que se muestra aquí, S que se reemplazó por J omega, tiene una fase constante de menos 90 grados, aquí se muestra, y una ganancia también que es lineal de menos 20 dB por cada década. Justamente en 0 radianes por segundo tendríamos una línea con 20 dB, menos 20 dB por década, representando este componente. El siguiente componente es S más 2 o el 1 más J omega entre 2. Aquí la frecuencia de corte sería 2. Y evidentemente, como está en el denominador, para valores mucho menores que 2 tiene ganancia de 0. Y valores mucho mayores que 2, una pendiente negativa de menos 20 dB por década. Si ubicamos 2 aquí, evidentemente tendríamos que hacer análisis en 20, en 200, en 2000, etcétera, ¿no? Entonces aquí veríamos que igual hay un quiebre y tiene una pendiente de menos 20 dB por cada década. Las fases, algo parecido, ¿no? 0, menos 90, 0, 90, esto ya lo platicamos. Y el último término, que es el teóricamente más complejo, es el que se muestra aquí, el que acabamos de normalizar. Aquí notamos, entre otras cosas, bueno, aquí está escrito, esta es la omega n o la frecuencia angular. Aquí generaríamos el corte, ¿no? Entonces omega n mucho menor que raíz de 2. Tiene una ganancia de 0 para omega mucho mayor que raíz de 2, que es la frecuencia de corte de este componente de segundo orden. El caso particular de un componente de segundo orden es que la pendiente de la recta o de la curva es de menos 40 dB por década, evidentemente el doble que en sistema de primer orden. Y bueno, aquí también evidentemente el ángulo no varía de 0 a menos 90 grados, sino a 180 grados en virtud de que tenemos un factor de segundo orden o de orden 2. Nada más que hay que recordar algo en sistemas de segundo orden. En sistemas de segundo orden, a diferencia de primer orden, se producen otros eventos que típicamente no se ven en un sistema de primer orden, como el sobreimpulso, por ejemplo. El sobreimpulso puede ser más o menos grande, y a pesar de que aquí hay un pequeño sobreimpulso, todavía no hemos calculado nada acerca de este detalle. Nada más estamos dibujando de forma individual los diagramas de Bode para cada componente de esa función de transferencia que desagregamos. Y el resultado final, claro, no es tan sencillo, tan intuitivo, pero sería la conformación o la suma punto a punto de cada uno de estos componentes que hemos desplegado para devolvernos aquí en color negro la gráfica de Bode del sistema total en magnitud y en fase o ángulo. Ahora, de aquí se desprenden dos características interesantes de este sistema. Primero, miren ustedes, no hemos hablado con mucho detalle, pero aquí cuando tenemos uno o varios integradores formando parte de una función de transferencia, es decir, una función de transferencia, por ejemplo, g de s igual a un polinomio b de s en el numerador entre un polinomio a de s del denominador, en el que tengamos en el denominador uno o más integradores multiplicando al polinomio del denominador, a esto definimos sistemas tipo. ¿A qué nos referimos con sistemas tipo? Si n es igual a 0, si no hay ningún integrador o ningún polo en el origen, este se conoce como sistema tipo 0. Cuando n igual a 1, este se conoce como sistema tipo 1. Cuando n igual a 2, sistema tipo 2, etc. ¿Cuáles son las características de estos sistemas? Bueno, básicamente, cuando tenemos uno o más integradores en el sistema, desde la perspectiva de análisis de sistemas de control, agregar un 0, ustedes más o menos ya lo entienden, agregar un polo, quiero decir, por ejemplo, al lado derecho de alguna otra dinámica de la planta, supongan que la dinámica de la planta era muy compleja, sí, fíjense, necesariamente este integrador o este polo
está a la derecha de cualquier otra cosa que se encuentre a este lado, en la parte positiva, en la dinámica dominante del sistema. Incluidos ceros finitos o infinitos, porque la teoría del lugar geométrico de raíces, recuerden que si no hay ceros finitos, eso significa que los ceros están en el infinito. Entonces, de alguna manera hay uno o más ceros a la izquierda de este polo. Si analizamos brevemente esta configuración, podemos notar que esto se parecería a la configuración de un compensador de retraso. ¿Cuál era la característica de un compensador de retraso? El compensador de retraso disminuye el error de estado estable a cero. Perdón, a cero. Entonces, un sistema con tipo 0, tipo 1, tipo 2, etcétera, tiene características interesantes de respuesta en estado estacionario para señales de tipo constante o de otras dinámicas. Permítame aclarar un poquito más el concepto. Lo vamos a estudiar un poco más adelante cuando revisemos más en detalle el diseño de compensadores, pero ahora mismo es interesante como mínimo tener a la mano el concepto. Okay, entonces, vamos a construir un pequeñísimo diagrama de bloques de un sistema de control proporcional en lazo abierto. Imaginen, de momento, que la dinámica es muy sencilla. Voy a usar una dinámica así. La de primer orden, 1 entre s más 1, la más sencilla de todas. Este sistema evidentemente no tiene ningún integrador o ningún polo en el origen. O sea, es un sistema de primer orden y aparte es tipo 0. Con esto en mente, generemos una suerte de un controlador de tipo proporcional. Aquí algún valor de ganancia cualquiera, 2 por ejemplo, solamente con propósitos comprobatorios. Y cerremos el lazo. Vamos a generar retroalimentación unitaria y visualizar la respuesta del sistema en un scope. Bueno, aquí es más o menos, ¿no? Para que sea retroalimentación unitaria. Ahí está. Oh, perdónenme. Ya quedó. Muy bien. Abramos cancha, que aquí vamos a necesitar luego hacer un análisis más. Muy bien. Y finalmente, para mirar el resultado, en Signal Routing vamos a poner un multiplexor. MUX. Para mirar la salida y la señal de referencia. Entonces, miremos la señal de referencia con valor constante de 5, por ejemplo. Ahí está. Y esta es la dinámica de respuesta. Vamos a simular esto 20 segundos. Para que ingresamos la señal. Eso es de referencia. Y ahí está. Esta es nuestra simulación. Perfecto. Vamos a correr. Lo que esperaríamos, ya se pueden imaginar ustedes, a partir de los conocimientos que tienen de control, es que evidentemente tenemos un sistema de lazo cerrado estable, eso está correcto, con la particularidad de que va a haber error de estado estacionario. Aquí tenemos la respuesta del sistema y vemos error de estado estacionario definitivamente. ¿Cómo lidiamos con el error de estado estacionario? Bueno, lógicamente podríamos agregar un compensador de retraso, por ejemplo, o aumentar mucho esta ganancia. Si aumentamos la ganancia, posiblemente lleguemos a valores cercanos a los de la referencia, puntualmente hablando. Pero fíjense, ¿qué pasaría si este sistema de primer orden aplicamos un cambio y agregamos otro polo más? Hacemos que el sistema sea de sistema tipo 1. Esta es la base de lo que al diseño para seguimiento de referencias se refiere, que es agregar la dinámica de la señal que pretendemos seguir al lazo cerrado. Y miren ahora, bueno, aparte que la dinámica es más compleja, evidentemente comprometimos la estabilidad relativa del sistema porque hay un sobreimpulso más o menos grande, pero tenemos error de estado estacionario igual a 0, al menos para el seguimiento de esta señal. Entonces, el orden del sistema, los sistemas tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3, etcétera,
tienen que ver con dinámica agregada típicamente para seguimiento de referencias específicas. Claro, si es que cambiamos esta referencia y ya no es una referencia constante, recuerden, la transformada de Laplace de una señal constante de tipo escalón es 1 entre s de un escalón, de una rampa es 1 entre s al cuadrado. Supongamos que aquí pretendemos seguir una rampa, vamos a colocar una referencia tipo rampa en este sistema de control. Entonces vamos a ver que la respuesta del sistema en este caso ofrece otra vez un margen o un error de estado estacionario. Me gustaría mucho decir que ese error de estado estacionario se corregiría únicamente agregando otra vez otro integrador que lidie con la dinámica de la planta del sistema, pero no es así. Hay que agregar un poquito más de diseño de sistemas de control. Esto genera doble problema porque hay dos polos en el origen y evidentemente compromete más aún la estabilidad marginal del sistema. Entonces, un sistema de cualquier orden, mientras el tipo de sistema sea más alto, primero es más difícil de controlar, pero tiene dinámica potencialmente de seguimiento de referencias específicas que se utilizan o de las cuales se aprovechan para tomar acciones específicas de control. Entonces, bien, por ejemplo, este sistema es de orden 2, 3, 4, es de orden 4 y adicionalmente es un sistema tipo 1. En función de un diagrama de Bode, es posible ver algunas características interesantes. Bueno, primero, centramos nuestro estudio en sistemas de fase mínima. ¿A qué se refiere un sistema de fase mínima? Que posee los polos y ceros en el semiplano positivo. Esos sistemas son de fase mínima. Un sistema de fase no mínima es aquel que tiene algún polo o algún cero en el semiplano positivo. Ustedes me dirán, bueno, pues, principalmente nos hemos dedicado al estudio de los polos del sistema. Efectivamente, si definimos un sistema estable desde la globalidad como aquel que ubica todos sus polos en el semiplano izquierdo, y si hay algún polo en el semiplano derecho, ya está, es inestable. Y no hemos hablado mayormente acerca de los ceros del sistema. Resulta que los ceros del sistema, desde la perspectiva teórica, no son tan importantes, y sí, pero en la perspectiva práctica son muy importantes. Porque un sistema que tiene algún polo en el semiplano derecho, que es un sistema de fase no mínima, es no implementable. Entonces, cualquier diseño con el que concluyamos en alguna oportunidad, debemos verificar que aparte los ceros del sistema se encuentren también en el semiplano izquierdo, porque los sistemas de fase mínima son los que se pueden implementar en la práctica. Con esto en mente, hay serias complicaciones cuando tenemos tiempos muertos asociados a la fase del sistema, perdón, a la función de transferencia del sistema. Ustedes mismos, por ejemplo, desde casi el inicio del curso, han trabajado con sistemas, incluso desde la perspectiva más sencilla, con identificación gráfica, por ejemplo, el clásico sistema GDS es igual a K entre tau S más 1. Esto es muy sencillo de tratar. E a la menos teta por S. Y de momento, para analizar todo lo relacionado a estabilidad del sistema, etcétera, 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 lo que hemos hecho es tomar esto y aplicarle, por ejemplo, la aproximación de Padé. Si ustedes se fijan, la aproximación de Padé propuesta para este tiempo muerto incluso involucra colocar un cero en el semiplano derecho, lo que lo pone dentro de la característica de sistemas de fase no mínima. Y ustedes me dirán, bueno, es un sistema de fase no mínima, pero eso realmente en la práctica es lo que está pasando. Claro que sí, es una no linealidad y el sacrificio de análisis en este caso es que hemos ubicado un cero en el semiplano derecho. Pero desde la perspectiva de frecuencia se puede hacer algo más eficiente. Y en lugar de utilizar la aproximación de Padé para analizar las características de respuesta de un sistema con tiempo muerto, es preferible estudiar cómo afecta el diagrama de Bode este componente de tiempo muerto en función de analizar este exponencial complejo, que sería una función. Entonces reemplazamos S por J omega, que nos quedaría E a la menos J omega
por tau en este caso, o teta, como quieran ponerle, es un tiempo muerto al final del día. Es el único énfasis que hacemos. Utilizando la identidad de Euler para exponenciales complejos, resulta que esto sería el coseno de omega tau, menos, por el signo negativo, j seno de omega tau. Ok, esta es una función compleja. Claramente toda función compleja, o número complejo, representación compleja que tiene coordenadas rectangulares puede ser representado por magnitud y ángulo. La magnitud de esto sería coseno al cuadrado de omega t más seno al cuadrado de omega t. Ya sabemos que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, la magnitud unitaria, que es consistente con la magnitud de un exponencial. Y la fase es componente imaginario entre componente real, lo que nos devuelve menos omega t radianes. Es decir, una fase lineal. Vaya, aquí las cosas se muestran desde una perspectiva ahora bastante interesante. Eso quiere decir que con este análisis, por ejemplo, eliminemos esto, vamos a suponer dos casos. Caso número 1, imaginemos el sistema, mismo sistema, GDS igual a K entre tau S más 1. Evidentemente la frecuencia de corte para los dos sistemas, omega, sería tau, ¿verdad? Perdón, 1 entre tau. ¿Está bien? Esa sería la frecuencia de corte. Ok. Básicamente esto implicaría que en el diagrama de Bode, por ejemplo, la potencial gráfica, sin considerar de momento el tiempo muerto, es decir, la gráfica de la función en color rojo, tendríamos que ubicar 1 entre tau, una década más adelante 10 entre tau, una década más adelante 100 entre tau, una década más adelante 1000 entre tau. Perfecto. Y luego, justo en este punto, tendríamos menos 3 dB sobre la ganancia de la banda de paso. Para valores mucho menores que este punto, no valdría 0, sino valdría 20 logaritmo de k, supongamos que es este valor de aquí. Y justo aquí, teniendo algún valor específico, restamos 3 dB sobre este punto y esto sería lo que exactamente tendría en esta fase. Y luego de aquí en adelante, se me acabó la cancha, pero básicamente esto tendría menos 20 dB por década, ¿no? Perfecto. Esta sería la gráfica del sistema en magnitud. No hay cambio. Imaginemos la gráfica en fase. Igualmente ubicamos 10, 1 entre tau, por ejemplo, 10 entre tau, 100 entre tau. Y la gráfica de esto empieza básicamente en 0 grados. 0 grados. Justamente en 1 entre tau tenemos el corte a menos 45 grados. Y luego en menos 90 grados se estabiliza. Perfecto. Esto para la gráfica de color rojo. Ahora bien, resulta que aquí tenemos dos componentes para sumar gráficas el momento que tenemos tiempo muerto. La primera ya la tenemos aquí, ¿no? Representada. Ahora faltaría la gráfica de componente de magnitud del exponencial complejo y la fase del exponencial complejo. Eso quiere decir, en magnitud no se altera porque la magnitud es unitaria, la misma gráfica de respuesta. Pero, ¿qué pasa en la fase? Ah, caray, en la fase tenemos un cambio fundamental. Todo esto se desplaza porque la fase del sistema con tiempo muerto tiene un incremento lineal para la frecuencia, de esta forma. Esto afecta negativamente un índice que se conoce como margen de fase. Y el margen de fase es un indicativo clave de estabilidad del sistema. Es decir, ¿en qué afecta directamente esto? En el margen de fase, y esto afecta directamente en la estabilidad relativa del sistema que puede tomar importancia en la estabilidad global del sistema. Haremos un análisis muy detallado de los márgenes de fase y de manera particular con sistemas con retraso temporal, después de revisar el criterio de estabilidad de Nyquist, pero este background para entender los slides que vienen un poquito más adelante, era importante. Listo. Luego,
para sistemas de orden diferente al orden 0, cuando tenemos un sistema de orden 1, sistema tipo 1, por ejemplo, el cambio identificable en la gráfica de Bode es que en un sistema tipo 1, imaginen esto, ¿no? Este sistema tipo 1 siempre tiene un integrador modificando su ganancia con menos 20 dB por década. Entonces, lo que veremos en un sistema tipo 1 clásicamente es que antes de la frecuencia de corte de la banda de paso, tendremos una frecuencia o una pendiente de menos 20 dB por década siempre. Es decir, supongan el sistema más sencillo. G igual, vamos a decir ZPK, ningún cero, un polo en menos 1 y ganancia unitaria. Lo más sencillo. Supongan que ponemos la gráfica de Bode de este sistema, entonces es esto que está aquí. Perfecto. Noten, 0 en la banda de paso y aquí tenemos una ganancia correspondiente a menos 20 dB por década. ¿Cuál sería la afectación? Vamos a poner un hold on aquí del sistema tipo 1. Lo que agregaríamos es un 0 en el origen. Evidentemente esto duplicaría a partir de la banda de paso, ¿no? De la frecuencia de corte, duplicaría el, la pendiente, la pendiente de la curva pasaría de menos 20 dB por década a menos 40 dB por década, número 1. Y número 2, siempre tendría una pendiente, al menos de menos 20 dB antes de la frecuencia de corte. Apliquemos la gráfica de Bode hasta G1 y miren, aquí está la comparación. Esto debido al integrador y luego se duplica la magnitud de la pendiente luego de que pasamos la frecuencia de corte. Ok. Particularidades que se pueden entender en la gráfica de Bode. Esto es identificable, estas características que nos permiten tener una idea de qué tipo de sistema tenemos enfrente o qué sistema enfrentamos para tomar mejores decisiones al momento de planificar el tipo de, por ejemplo, el tipo de compensador que requerimos implementar. ¿Y por qué es importante esto? Se dirán, bueno, pero tranquilamente, si veo el modelo del sistema y veo que por modelo del sistema tenemos un 1 entre S o un 1 entre S al cuadrado en la respuesta, ya puedo identificar analíticamente qué integrador es el más eficiente. Eso es cierto, pero en la práctica, teóricamente, si nos enfrentamos a un sistema complejo enfrente al que no le podemos desarmar y mucho peor, sacar una respuesta de tipo compleja que nos devuelva un modelo completo, sino a lo más un modelo de tipo escalón unitario como respuesta gráfica y quizás una pequeña prueba experimental de frecuencia. Entonces, aplicando una prueba experimental de frecuencia, podríamos mirar la respuesta del sistema y solamente mirando la respuesta del sistema conoceríamos la complejidad del sistema para entender qué tan robusto es desde la perspectiva de estabilidad. Es decir, en la práctica es posible obtener un diagrama de Bode. ¿Cómo podemos hacer eso? Tendríamos que aplicar una excitación de frecuencia en algunos puntos, en algunas frecuencias conocidas del sistema y observar la salida. Y con estos puntos, hacer una interpolación y trazar el diagrama de Bode de manera que intuyamos la complejidad del sistema. No se preocupen que eso lo vamos a cubrir en la práctica siguiente del laboratorio del curso, en la que saquemos diagramas de Bode de algunos sistemas complejos y podamos intuir características de estabilidad a partir de las curvas de respuesta del diagrama de Bode e intuir funciones de transferencia. En eso consiste la siguiente práctica, de hecho, que pretende explotar estas herramientas para hacer análisis prácticos. Luego hay otro componente muy importante en los diagramas de Bode, sobre todo cuando no se trata de sistemas de primer orden o sistemas que son sistemas más complejos, de orden 2 o superior, que tiene que ver con el pico resonante. Y básicamente el pico resonante se puede calcular a partir de esta relación, 1 entre 2 cera, que es el cera, el factor de amortiguamiento, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 menos cera al cuadrado. Esto, por ejemplo, en este sistema, vamos a calcular el cera. Podemos hacerlo directamente del sistema normalizado o recordando directamente que esto de aquí, esto es igual
a omega n al cuadrado entre S al cuadrado más 2 será omega n por S más omega n al cuadrado. Ok, en este caso claramente omega n al cuadrado es 25, se nota, ¿no? Por lo que omega n es igual a 5, raíz cuadrada de 25. Listo. Esto nos dejaría en la posición de que 2 omega n por S es igual a 4, ¿verdad? Directamente este término de aquí. Esto nos quedaría cera por omega n es igual a 4 entre 2 a 2. Y finalmente cera sería igual a 2 entre omega n, pero omega n sabemos que vale 5. Y esto sería igual a 2 entre 5, que nos devuelve 0.4. Con el valor de 0.4 utilizamos la fórmula del pico resonante y obtenemos 1.3. Si al 1.3 le aplicamos 20 logaritmo de 1.3, esto nos devuelve los 2.28 dB que corresponden al pico resonante que obtendríamos en la gráfica de Bode. Ahora, este pico resonante, ¿en dónde se presenta? En la frecuencia resonante, evidentemente. La frecuencia resonante, omega de resonancia, perdón, el omega de resonancia es igual al omega n, que multiplica a 1 más cera al cuadrado. Está un poquito, la frecuencia de resonancia está un poquito por arriba de la frecuencia, perdón, 1 menos, perdón, aquí, 1 menos cera al cuadrado. Está ligeramente antes de la frecuencia natural del sistema, ¿no? De la frecuencia de corte. Listo, con esto en mente, bueno, pues lo que se puede hacer es, a partir de estos datos, para refinar el trazado de la gráfica de Bode, es calcular el pico resonante, calcular la frecuencia resonante, y antes de trazar esto, evidentemente con una línea guía, además tener una intuición del pico resonante en la gráfica de Bode. ¿De acuerdo? Y bueno, 1.3, 2.28 dB significa que existe un sobreimpulso asociado a este pico resonante. Mientras más grande sea el pico resonante, en la gráfica de Bode, evidentemente el sobreimpulso en el tiempo también es más grande. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto nos deja propuesta de la tarea número 1, que por favor les voy a pedir que la resuelvan. Dice, obtener el modelo de la red de la figura, utilizar los siguientes valores para la evaluación de la función de transferencia, R 100 ohms, C1 1 microfarad, C2 2.2 microfarads. Les recomiendo mucho aquí utilizar una de dos, o utilizan la ecuación diferencial. Aquí trae una mallita, ¿no? U1 y 1 de T. Aquí pueden tener un I2 de T y aquí un I3 de T. ¿De acuerdo? Y con eso podrían hallar la función de transferencia del sistema, y con la función de transferencia del sistema, entonces hacer por cada componente trazar el diagrama de Bode. Bien, la tarea número 2, el ejercicio 2 consiste, considera esta función de transferencia y si obtenga la salida de estado estable cuando se aplica una entrada RT igual a seno de omega t. ¿Cómo se resuelve Relativamente sencillo. Nada más sigan el procedimiento de la lámina, déjenme ver en la lámina 29. Sigan el procedimiento directamente el resultado, es más, de aquí. La respuesta de un sistema y de SS de t es igual a la magnitud de la señal de entrada multiplicado por la magnitud de la función de transferencia, y esto multiplicado por el seno de omega t más la fase de la función de transferencia. Esto viene de cualquier forma, fíjense ustedes aquí, parecido en este ejemplo, la respuesta de este sistema en frecuencia, la Y de estado estable de este sistema en frecuencia, es la magnitud de la señal de prueba multiplicado por la magnitud de la función de transferencia, seno de omega t, menos el ángulo de, en este caso, de retraso. Esta es una red de retraso de este sistema. Consideren el ejemplo de la lámina número 7 para resolver el ejercicio número 2 de la tarea. Estamos en el slide 29. Y el 3, obtenga el diagrama de Bode de esta gráfica que se muestra aquí. Les voy a pedir que generen ese reporte y por favor suban esto a la plataforma del curso.